Los agujeros de gusano son parte de las predicciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Son como atajos que conectarían los agujeros negros en el universo. El entrelazamiento cuántico es un efecto mecánico cuántico de la escamosa, en el que las dos propiedades de las partículas, como el giro, están conectados. Cuando cambiamos la propiedad de una partícula, el otro también cambia en respuesta al instante, independientemente de la distancia a la que encontramos. A nueva hipótesis de los físicos teóricos Juan Martín Maldacena del Instituto de Estudios Avanzados y Leonard Susskind de la Universidad de Stanford, es que los agujeros de gusano son el resultado de dos agujeros negros. Para ellos, el entrelazamiento cuántico ocurre a través de los agujeros de gusano. Si esta conexión entre el entrelazamiento cuántico y agujeros de gusano es cierto, puede ser la clave para unir la mecánica cuántica con la relatividad de trabajo general. Los investigadores dicen que los portales de espacio-tiempo a otros universos son mucho más simples de construir que lo que habían especulado hasta el momento y que no requieren materia de energía negativa o antigravedad. Este conocimiento de puertas estelares lo poseían muchas civilizaciones antiguas. El Sol es un portal que los dioses mayas pudieron utilizar según los artefactos encontrados en México. Las esculturas de barro de los mayas que salieron a la luz por el INAH y el gobierno mexicano en el 2010 demuestran la relación de los mayas con extraterrestres, pero también indican cómo se transportaban los dioses a través del Sol. Recientemente vemos imágenes del Sol, tomadas por la NASA, enfocándose en las manchas negras en forma de cuadro o de triángulo. Esas manchas que son de gran interés para la NASA podrían ser stargates o puertas estelares que usaban los dioses mayas, como lo muestra la siguiente imagen. Estas puertas se activarían con artefactos de oro similar a las puertas de Perú, ya que las puertas estelares son similares en diferentes culturas. Por eso relacionamos que se activarían con artefactos de oro. El final de los mayas y su compleja civilización es uno de los misterios más grandes de la humanidad. Con un pasado glorioso y un legado único, los mayas fueron por mucho una de las civilizaciones más grandes y antiguas que ha existido en América. Prueba de ello son los avanzados conocimientos sobre astrología y la majestuosidad de los monumentos arquitectónicos, que aún prevalecen en sus principales ruinas. Sin embargo, muy a pesar de ser una de las sociedades más adelantadas a su tiempo y de encontrarse en la cúspide de su civilización, de un momento a otro, las ciudades que se encontraban pobladas dejaron de estarlo, generando con ello uno de los misterios más grandes del mundo. Si es misterioso el origen del pueblo tiahuanaco, también lo es su desaparición de la historia, que se produjo, aparentemente, de forma brusca hacia el año 1200, sin conocer los motivos que llevaron a abandonar su ciudad, dejando sin terminar incluso algunos edificios que estaban en proceso de construcción. Lo único que sabemos es que desapareció y fue desplazada por otra de las culturas preincaicas de esta región, la de los Aymara. En Tiahuanaco, Bolivia, antes de la creación del Imperio Inca, se construyó la Puerta del Sol, que está a unos 15 kilómetros del lago Titicaca. Estos fenómenos de civilizaciones desaparecidas sin razón alguna siguen sonando alrededor del mundo. Una antigua profecía narra que una misteriosa puerta, ubicada cerca del lago Titicaca, en Perú, se abrirá algún día y permitirá el ingreso de los dioses, los cuales volverían en sus naves solares luego de mucho tiempo. A pesar de ser una profecía antigua, esta estructura muy similar a una puerta existe, y se encuentra exactamente ubicada en la región montañosa de Ayumarca, a 35 kilómetros de la ciudad de Puno, Perú. Otra leyenda cuenta que durante el tiempo de la conquista española, un sacerdote inca del Templo de los Siete Rayos llamado Aramumur huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los Siete Rayos, y se ocultó en las montañas de Ayumarca para evitar que le quitasen el disco de oro.
Más tarde el sacerdote llegó a la puerta, donde les mostró la llave a varios sacerdotes chamanes de la zona, que luego de realizar un ritual lograron abrir la puerta, emanando de ella una luz azul. Entonces el sacerdote Aramuro entregó el disco de oro a uno de los chamanes y procedió a pasar por la puerta, y nunca más se le volvió a ver. Luego de algunos estudios a esta estructura, los arqueólogos han observado una pequeña depresión circular en el lado derecho de la entrada, donde creen que es posible que se pueda colocar un disco pequeño. Testimonios actuales: algunas de las personas que visitan el lugar y han colocado sus manos en la puerta pequeña han comentado que sienten una gran energía fluir a través de sus cuerpos. Además han logrado tener visiones extrañas como estrellas, columnas de fuego y sonidos de una música que describen como rítmica, insólita y extraordinaria. Existe una conexión entre la Puerta de los Dioses en Ayumarca y un documento desclasificado por el FBI hace un tiempo, llamado The Vault, afirmando que los seres de otras dimensiones visitaron la Tierra. Siendo el Perú un territorio de frecuente actividad ovni y paranormal, no sería tan absurda la posibilidad de que estas construcciones en la zona de Ayumarca estén relacionadas con el fenómeno ovni. Hay que sumarle a esto los continuos avistamientos de objetos extraños en la región. Las teorías de los dioses y astronautas antiguos existen en casi la mayoría de culturas antiguas del mundo. Investigando un poco este tema se puede llegar a encontrar muchas relaciones de estos con posibles seres alienígenas o seres venidos de las estrellas, como narran muchas historias y leyendas de nuestros antepasados. Del mismo modo que otras culturas, la egipcia nos habla de los antiguos dioses que les legaron los conocimientos y la sabiduría de la civilización. Les instruyeron en cultivo, pastoreo, matemáticas, arquitectura e ingeniería, leyes, arte. Una historia calcada a la de las antiguas civilizaciones de América del Sur. ¿Existe alguna conexión entre el antiguo Egipto y las civilizaciones precolombinas? Antiguas estatuas precolombinas demuestran una similitud muy sospechosa con el antiguo Egipto, una posible conexión entre estas culturas. Pero, ¿existen huellas de estos antiguos dioses que nos permiten afirmar más allá de los mitos, que acostumbra ser conocimiento verídico transmitido por vía oral, que los dioses extraterrestres estuvieron en el antiguo Egipto de la misma forma que estuvieron en Sudamérica? De la misma forma que en los yacimientos de las culturas precolombinas se han encontrado cráneos anómalos, en la antigua cultura egipcia uno de los más grandes faraones Akenatón, que reinó de c. 1353 a 1338 a.C., es representado con una cabeza extrañamente alargada. Los antiguos faraones de Egipto decían proceder del linaje directo de los dioses. Representación de la familia real, Akenatón y Nefertiti con 3 de sus hijas, que también presentaron la anomalía de alargamiento del cráneo. Una vez más la ciencia oficial, en pleno siglo XXI, es incapaz de explicar las causas de dichos fenómenos. Esto es lo que ocurre cuando comparamos uno de los cráneos de los yacimientos precolombinos y una estatua del cráneo de Nefertiti, madre de la estirpe real faraónica, descendiente directa de los Elohim. Las formas encajan y las evidencias también. Una vez más sería interesante pasar por encima de las mentiras oficiales, de la historia y los mitos que nos han vendido y realizar un análisis de ADN a estos cráneos precolombinos y a las momias de esta estirpe faraónica. Si algún laboratorio tuviera la valentía de realizar los análisis, probablemente los resultados superarían nuestras expectativas y demolerían los dogmas históricos imperantes, abriendo paso a nuevos planteamientos sobre nuestros orígenes. En el antiguo Egipto, se conocía la ciencia del viaje entre las estrellas, creando un portal en 2 extremos del universo conectado por un agujero de gusano, una puerta estelar o Stargate. Un pliegue del continuo espacio-tiempo, que conecta 2 regiones del universo alejadas entre sí.
una ciencia avanzada y sagrada que se transmitía solo a aquellos pocos sacerdotes de alto rango, que aunque no comprendían de forma exacta los mecanismos que manipulaban, sí conocían cuál era su uso y motivo. Otra vez la realidad superando a la ficción. A la izquierda, rayos de Osiris estirado encima de su agujero de gusano barca estelar de la eternidad. A la derecha, dibujo moderno de un agujero de gusano, un sistema de transporte que comunica lugares y tiempos lejanos. Descubren que está basada la ciencia espiritual y el por qué la física moderna debe redescubrirla. El artefacto de Osiris, una torre que alcanzaba las estrellas. Uno de los muchos artefactos tecnológicos representados en los murales y estelas egipcias. En la pared opuesta de la capilla de Osiris, en Abidos, está el artefacto de Osiris, ampliado. Con el barco de la eternidad, el rey navegando hacia la eternidad como una estrella. Este barco se parece al dibujo moderno de un agujero de gusano. Merece especial atención Seti, que parece haber transformado su cuerpo en el artefacto de Osiris. O está saliendo de él. Este es un maravilloso momento de transformación y resurrección. Diagrama moderno de un agujero de gusano. Nótese las formas de trompeta o de forma de loto de las bocas de entrada y salida. El añadido del diagrama en forma de agujero de gusano al pilar de Osiris Torre de Babel, sugiere que esta escalera al cielo era alguna forma de acelerador de partículas para abrir agujeros de gusano o que actuaba como artefacto de escaneo, que escaneó a Seti átomo a átomo y alimentado con esa información, lo proyectó a través del agujero de gusano para la reconstrucción, reconstitución o recuerdo de él, el recordado Osiris en el otro extremo de la puerta estelar. Los leones del ayer y del mañana guardan la puerta estelar del sol hacia el cielo. Encima del sol aparece el símbolo verde que representa el reino de los cielos. Los antiguos pensaban que el sol era un túnel estelar para llegar al reino de los cielos. En el Génesis, se narra que son dos querubines los que guardan el portal hacia el jardín del Edén. Hoy en día llamamos a ese portal Stargate. La puerta de Plutón, este lugar se consideraba tan sagrado que solo a los sacerdotes del culto se les permitió estar cerca de él. Estos sacerdotes adoraban a una diosa poderosa conocida como Cibeles. Cibeles es conocida como la guardiana de las puertas y se creía que se necesitaba su permiso para moverse a través del tiempo y el espacio. Iconográficamente, ella es a menudo descrita como de pie junto a la puerta que conduce al otro mundo. La puerta de Plutón, ubicada en Pamukkale, en el suroeste de Turquía. En el pasado se creía que conducía a otro mundo. La puerta de Plutón es solo uno de los muchos lugares misteriosos que se describen a través de la historia humana y que conducen a lugares impactantes y fascinantes. Existen un sinnúmero de historias similares a esta. En muchos casos, estas puertas no solo proporcionan el paso inmediato hacia afuera de nuestro planeta, incluso más allá del espacio y el tiempo, y de acuerdo con un sinnúmero de mitos, estos pasajes fueron atravesados por seres de otro mundo. A lo largo de la historia sabemos de muchos cuentos de seres avanzados que vinieron de las estrellas. Según se ha descrito, estos misteriosos seres estelares a menudo atravesaron a través de portales o puertas, lo que coincide con la definición de una puerta estelar. ¿Podría la puerta de Plutón ser realmente una puerta estelar extraterrestre? Un lugar en la Tierra que permite viajar de manera multidimensional, protegido por misteriosos sacerdotes que poseían la tecnología y el conocimiento más allá de nuestra propia actualidad. La importancia arqueológica de Turquía. No es exagerado decir que es el país más rico en testimonios histórico-artísticos y arqueológicos del mundo. En la importante región de Atusas, corazón del imperio hitita, los descubridores del carro de guerra, de la espada de hierro y uno de los impulsores del alfabeto escrito, se encuentra Capilicaya, roca con puerta, la terraza superior,
la mitad lisa y el resto con enormes peldaños tallados en la roca, lleva al monumental mausoleo rupestre. La fachada de la tumba troglodítica es un regular cuadrado de 15 metros de lado, y el conjunto funerario un cubo pacientemente excavado en la configuración rocosa de la montaña calcárea, y aislado de la misma por todas partes, excepto por su basamento. Se trata, por lo tanto, de una obra de Cíclopes, si tenemos en cuenta la ubicación de la tumba y las dimensiones de la misma. El mausoleo, que dispone de una inscripción en su fachada en el hueco abierto en su parte superior central, se conserva una estela cuya epigrafía dice, Ikesios Kapilikaya, que en turco significa roca con puerta. Guarda una relación muy estrecha con las tumbas existentes en el flanco septentrional de la montaña que cubre el floreciente valle de Amasya. ¿Qué hace este mausoleo excavado en roca pura en medio de la nada? Curioso, sin duda. Además me recuerda mucho a la puerta de Aramumuru, más conocida como Ayumarca. El autor francés Anton Parks dice que en la Mesopotamia meridional está plagada de lo que él llama diranas, puertas estelares, y dice que hay un total de 25 vórtices de energía concentrados en ese lugar, por lo que podemos ver que no fue casualidad la ubicación que eligieron estos antiguos dioses. Él ubica algunos stargates de vital importancia en Babilonia, Bagdad y Ur. Parks también nos dice que para poder viajar era necesario programar un punto de destino, para entonces poder abrir una segunda puerta en otro planeta y así poder acceder al viaje, tal y como vemos en la serie Stargate SG-1. Bill Cooper hizo alusión a esta tecnología Stargate en unas cuantas ocasiones diciendo que pronto viajaríamos por teletransporte, lo mismo que llamamos por teléfono. En la llanura mesopotámica, conocida en el mundo antiguo como el Sinar o el país de los dos ríos, entre los caudalosos e impredecibles ríos Hiddekel, Tigris y Éufrates, dentro de lo que hoy son los límites de Irak, se levantaba en el llano la incomparable y monumental urbe de Babilonia. Su nombre, según las inscripciones caldeas, era Babilu, que significa puerta de Dios. En griego se la conocía como Babiluón o Babilonia como la llamamos hoy. Sus restos se encuentran a unos 80 kilómetros de la actual Bagdad, en una inmensa planta que ocupa una amplia superficie triangular. La concesión del permiso para un equipo alemán de arqueólogos a reanudar excavaciones en la ciudad sumeria de Uruk después de un mapeo detallado subterráneo sugiere que esta podría ser la ubicación para la puerta estelar sumeria. Este conocimiento de una puerta estelar enterrada podría también ser parte de las razones por las cuales el gobierno alemán estuvo públicamente opuesto a la guerra preventiva de los Estados Unidos contra Irak. Golfo de Adén. En este lugar está habiendo una enorme concentración militar representando todos los países de nuestro planeta. Se ha instalado flota militar de USA, Rusia, China, Japón, Irán, Alemania, OTAN. Mark Huber relata lo que pasa en el Golfo de Adén. La puerta estelar activada en el Golfo de Adén es de origen positivo nibiruano. Es un vórtice circular de 1 milla de diámetro que es una apertura a Telos y a la red Agartha. Se mantiene mediante tecnologías consistentes en anillos metálicos suspendidos sobre la superficie. Esta antigua puerta estelar fue incorporada originalmente por los nibiruanos positivos, incluyendo a la madre Sekhmet, y a un grupo avanzado de Anunnakis positivos, antes de que los renegados comenzaran a meterse con este planeta. Puerta. Descripción física: un vórtice circular anular de 1 milla de diámetro que se extiende a través de lo que sería agua y hacia una apertura a Telos y a la red Agartha. También se extiende hacia arriba alrededor de 1 milla o más, y se mantiene mediante tecnologías de la Federación Galáctica, consistente en anillos metálicos de origen no terrestre, suspendidos por encima de la superficie por lo menos 1 milla. Fuera de esta base anular, a unas 5 millas de distancia, están los diversos cientos de buques de guerra de marinas de todo el mundo, que están supervisando esta anomalía.
La puerta estelar, eso es lo que es, se ha autoactivado como inteligencia sensible y portal dimensional. Nave en forma de cigarro puro de la flota de plata entró a nuestra dimensión desde debajo de la anomalía, Telos. Esto fue seguido por unidades de la flota amatista. Naves con forma de pirámide para un propósito especial entraron a través de la puerta estelar del Golfo de Adén. Ellas tomaron posiciones, una al oeste de la puerta estelar, una en el lado norte y una en el lado este. Están utilizando este portal para crear una lente especializada para apoyar un próximo propósito superior. El doctor australiano Michael Esaya, cuya carrera entera se ha gastado en el mundo académico y quien ha aparecido en múltiples documentales, autor de más de 70 artículos, capítulos y reseñas de libros sobre la paz, los conflictos étnicos y la resolución de conflictos, escribió en un artículo que Saddam Hussein estaba recibiendo asistencia de equipos de arqueólogos rusos, alemanes y franceses, en un intento por desentrañar esta ingeniería, y que actualmente el Stargate estaría almacenada en el Área 51 de Nevada. La opinión del Dr. Saya está fuertemente influenciada por los escritos de William Henry. Estoy seguro de que personas como Arthur Neumann, Henry Deacon, Robert Dean, Stuart Swerdlove, David Wilcock, Alfred Webre, Laura Eisenhower o Andrew Basiago estarían de acuerdo con estos postulados. En la Antártida, la historia de una inexplicable guerra que enfrentó Estados Unidos en la Antártida en 1947 al enviar una flota naval denominada Haijump buscaba con el objetivo de destruirlos, a numerosos submarinos, barcos, material y científicos alemanes desaparecidos luego de la II Guerra Mundial. Se dice que los nazis llegaron al continente blanco para fundar una base denominada Nueva Saubia, y ahí desarrollaron un extraordinario avance tecnológico-científico. La flota de Estados Unidos se enfrentó con objetos voladores u ovnis destruyéndoles más de la mitad de la flota con 1.500 muertos. El almirante Richard B. Y.R.D., comandante de la fallida expedición, declaró ante una confundida opinión pública a finales de marzo de 1947 que Estados Unidos debe iniciar medidas de defensa inmediatamente contra las regiones polares hostiles. No quiero asustar a nadie, pero debo declarar la verdad amarga que, en caso de una nueva guerra, el continente americano sería atacado por objetos volantes que pueden volar desde un polo al otro a velocidades increíbles. Aunque usted no lo crea. Después de esta confesión, se prohibió al almirante B.Y.R.D. realizar cualquier otra declaración hasta su extraño deceso ocurrido en 1957. Luego saldría su bitácora totalmente tergiversada de muy dudosa procedencia. Se cree que Hitler habría localizado una de ellas, quizás en la Antártida en 1938 antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Él estaba obsesionado en recuperar aparatos de tecnología avanzada que dejaron civilizaciones en el pasado remoto. Los estudiosos nazis también buscaban alguna validación para la supremacía de lo que ellos llamaban la raza aria, concretamente, el portal que trajo a los arios al planeta Tierra. Buscaban una puerta estelar. En menos de 4 años, los nazis pasaron de disparar proyectiles a desarrollar cohetes dirigidos por radio. No nos olvidemos que en esta época no existían sistemas de control remoto, bombas inteligentes o satélites. Hay quienes creen que lo lograron gracias al uso de tecnología alienígena traída mediante una puerta estelar. Pero especular esto no viene al caso ahora. Volvamos a Irak, que fue la primera y más avanzada civilización post-diluviana en el mundo. El Dr. Dan Burisk nació en California en 1964, estudió microbiología y psicología en la Universidad de Las Vegas, Nevada, graduado en 1986, hizo el doctorado en microbiología en la Universidad Stony Brook del estado de New York y se graduó en el año 1989.
Entre 1990 y 1991 Dan Burisk trabajó en un programa clasificado, después estuvo en la operación Desert Storm. En 1994 comenzó a trabajar en un programa secreto llamado Proyecto Acuario en un lugar subterráneo llamado S4 que es parte del Área 51. Para quienes no están conociendo la información de Dan Burisk, esto no es nuevo, recomiendo que revisen las entrevistas hechas por el proyecto Camelot. El doctor habla de tecnología de portales estelares, tanto naturales como artificiales, y de cómo esto ha sido utilizado por los extraterrestres y por diversas entidades gubernamentales, para viajar o enviar información a través del tiempo. Burisk aparece muy sincero, y diversas señales como el lenguaje corporal, nos indican que él está diciendo la verdad tal como él la cree. Si la tecnología de portales estelares, Stargates, existe en la medida que Burisk la describe, y es tecnología experimentada directamente, es importante considerar su testimonio en cuanto a sus méritos. Dan Burisk afirma en sus entrevistas que efectivamente un dispositivo Stargate se encontraba en Irak. Según el doctor, la información de cómo fabricarlos está en las tablillas sumerias. También nos cuenta que habían más de 50 Stargates fabricados por el hombre dispersos por todo el mundo. Aparentemente Saddam tenía varios Stargates, no sé si fabricados por el hombre o por antiguos dioses, y se los estaba regalando a los otros países árabes. Estas serían las armas de destrucción masiva que tenía Irak. Las tablillas sumerias que tenían la información fueron sacadas del Museo de Bagdad. Burisk dice que la información para el desarrollo de portales estelares artificiales provino de los sellos cilíndricos extraídos de Irak, tanto de la primera, 1991, como de la segunda, 2003, intervención militar de la Guerra del Golfo por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Los sellos cilíndricos contenían información extraterrestre que fue dada a los antiguos sumerios, quienes fielmente replicaron esta información en textos cuneiformes. Duncan O'Finioan reveló a Michael Esaya que una de las misiones secretas para las cuales sirvió mientras estaba secretamente contratado en el proyecto Talento, entre las edades de 14 y 17 años, implicaba que él entrara en una puerta estelar o portal dimensional y que lo trasladó inmediatamente a un destino desconocido. El prestigioso investigador David Wilcock hace mención en una de sus conferencias respecto a que Saddam Hussein estaba utilizando esta tecnología, viendo probabilidades del futuro. La información del Dr. Dan Burisk da credibilidad a la tesis de que la intervención militar de Estados Unidos en Irak fue motivada por el deseo de descubrir y controlar la tecnología de los portales estelares Stargates. En 2010 Aaron Goyum, militar estadounidense, ex guardacostas y miembro de la tercera generación del proyecto Talento, del programa MK Ultra utilizado para desarrollar los guerreros psíquicos y supersoldados para el gobierno secreto Illuminati, algo con lo que Hitler soñaba, aseguró que en el mar de Yemen se abrió un portal estelar y que tenía nerviosos a todos los ejércitos poderosos, dado a que por ahí estaban entrando entidades extraterrestres. Aaron entró muy joven a la Marina estadounidense dadas sus extraordinarias capacidades psíquicas y físicas o paranormales. Fue reclutado luego de que oficiales militares entraran a su casa cuando era pequeño y lo sumergieran en la piscina del hogar por varios minutos. Él aguantó mucho más que una persona normal. De inmediato fue alistado en el Proyecto Talento, donde se envía a muchachos extraordinarios como por ejemplo Duncan O'Finioan, muy al estilo de la División Fringe, que presenta la famosa serie televisiva, para conocer culturas de otros planetas atravesando el Stargate que tienen en una base submarina de Puerto Rico llamada Seagate. Creemos que vivimos en una sociedad libre y civilizada, pero sin embargo pueden venir y llevarte siendo un niño, y convertirte en un asesino, espía psíquico o lo que fuera necesario para seguir avanzando con el plan Illuminati y utilizarte como escudo.
Agujero de gusano. Ngoyun dice que es poco lo que se acuerda, pues señala que le fueron borrando de su memoria esos episodios. Tras ello participó en múltiples operaciones militares en todo el mundo donde se enteró de varios secretos. Uno de ellos es que la guerra de Afganistán no fue en respuesta a los atentados del 11S, sino que su nación quería apoderarse de una serie de entradas a ciudades subterráneas que están, presuntamente, en ese territorio. En las aguas de Yemen, precisamente en el Golfo de Adén, se abrió un Stargate, portal dimensional. Eso es lo que afirmó Aaron Ngoyun en una entrevista concedida a Proyecto Camelot, programa que hace sus transmisiones vía YouTube. Para Ngoyun, las fuerzas armadas de las grandes potencias estaban sumamente nerviosas, porque sabía que aquel portal no fue generado por la naturaleza, como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón, sino que por entidades alienígenas, no sabiendo aún sus verdaderos propósitos. La importante actividad principalmente militar que hubo en Yemen fue debido a lo que sucedió con el portal estelar, decía Aaron Ngoyun. Los agujeros de gusano son parte de las predicciones de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Son como atajos que conectarían los agujeros negros en el universo. El entrelazamiento cuántico es un efecto mecánico cuántico de la escamosa, en el que las dos propiedades de las partículas, como el giro, están conectados. Cuando cambiamos la propiedad de una partícula, el otro también cambia en respuesta al instante, independientemente de la distancia a la que encontramos. A nueva hipótesis de los físicos teóricos Juan Martín Maldacena del Instituto de Estudios Avanzados y Leonard Susskind de la Universidad de Stanford, es que los agujeros de gusano son el resultado de dos agujeros negros. Para ellos, el entrelazamiento cuántico ocurre a través de los agujeros de gusano. Si esta conexión entre el entrelazamiento cuántico y agujeros de gusano es cierto, puede ser la clave para unir la mecánica cuántica con la relatividad de trabajo general. Otro grupo de Christian Jensen de la Universidad Stony Brook en Nueva York, y Andreas Kark Universidad de Washington en Seattle, investiga cómo se comportan las partículas enredado en una teoría supersimetría. Según las partículas entrelazadas en un periodo de 4, universo tridimensional como nuestro se comportan al igual que un agujero de gusano en un universo con una quinta dimensión extra. Los investigadores dicen que los portales de espacio-tiempo a otros universos son mucho más simples de construir que lo que habían especularon hasta el momento y que no requieren materia de energía negativa o antigravedad para ser formados. Todavía sostienen que es probable que haya una parte de estos portales esparcidos alrededor, en nuestro lado de la habitación, es solo cuestión de saber dónde y cómo a buscarlos. El concepto de portal espacio-tiempo tiene como un punto de partida para la teoría de Einstein, que establece que la gravedad no es más que una curvatura del espacio-tiempo provocada por la combinación de valores astronómicos de masa-energía, como se encuentra en grandes cuerpos celestes como los planetas y las estrellas, por dar ejemplo. Mesmo con la consistencia de las teorías de Einstein viene ataques valientemente resistiendo y muchos lo harán han sido confirmados por numerosas observaciones de eventos cósmicos del espacio profundo. Muchos científicos creen que este conjunto coherente de teorías creado por Einstein sería una característica especial de una teoría más general. Sin embargo, dada la dificultad de establecer una mecánica cuántica de la gravedad y también explicar algunas, pero importantes fenómenos cósmicos que escapan de ellas, tales como la singularidad de los agujeros negros. La teoría de cuerdas dice que las 4 fuerzas fundamentales del universo, eléctrica, gravitatoria, fuerte interacción y la interacción débil, pueden explicarse por la curvatura de una serie continua 11 dimensiones del espacio-tiempo, 10 coordenadas espaciales y una de tiempo. Los que han propuesto 6 dimensiones espaciales adicionales que no se dan cuenta de que son demasiado pequeños, menos de 1/billonésima milímetro, pueden ser compactados de campos de fuerzas adicionales.
incluyendo dilatón, proporcionando un término adicional para crear un nuevo curvatura, que no requiere antigravedad que se creará.